La palabra del Señor es muy poderosa y siempre ha servido como instrumento para que las personas se puedan acercar a Dios de una manera más que religiosa. Es que me sorprende es la religiosidad, la forma en que, en que se ha vendido el cristianismo. Seguramente, ahora que estamos pasando por estos libros de proverbios, nos damos cuenta que ni siquiera hemos profundizado para entender cuál es el objetivo de estos proverbios y cómo Dios quiere que nosotros vivamos en esta sociedad. Siempre nos han enseñado a que Dios se encargue de todo, que nosotros vamos a ser ya santitos y vamos a construir, y no es así. Aquí nos estamos encontrando con un libro que es el libro de Proverbios, escrito por quien es considerado por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, como el hombre más sabio que ha existido, y por algunas generaciones, ¿verdad? Algunas regiones también. Él expresa que él decidió probar la vida desde todos los aspectos, y una expresión que él dice que no se privó de algo. Él quería sentir en carne propia, perderla hasta la cordura en el placer, para saber dónde el hombre encuentra algo que permanezca. Así que se fue por el placer, por las comidas, por los vinos, por el arte, por las mujeres. Acumuló riquezas como ninguno. Él mismo hace una exposición que, como él, pocos han existido en todas las cosas que este mundo puede ofrecer. Las materiales, en riquezas, nadie lo ha superado. En consultoría, la reina de Saba, cuando lo visitó, ser consultor es un proceso que hoy hago, a lo que también me dedico. Le pagaron la consultoría más grande que alguien haya pagado, se la pagaron a Salomón, se la pagó la reina de Saba. Por ir a visitarlo y estar con él y aprendiendo, le pagó 12,000 millones de pesos, que es lo que alguien se dio a la tarea de pasarlo. Por ir a hablar con él y para que él le diera consejos y para escucharla. Solo el oro, sin contar las otras cosas, costó 12,000 millones de pesos por ir a escuchar a alguien sabiamente. Él escribe estos proverbios. Es el periodo más tranquilo que vive el pueblo de Israel, haciendo honor a su nombre, que Salomón significa pacífico. Logró gobernar, logró construir el templo. Sin embargo, a pesar de su sabiduría tan profunda, termina perdido en el hedonismo y en la idolatría. Y esto hace que, como siempre, tenga consecuencias nefastas. Pero Dios termina dándole la oportunidad, y reconociendo a Dios, termina con la siguiente expresión: no hubo cosa que mis ojos desearan que no la tomara. Sin embargo, cuando ustedes leen el capítulo 12 de Eclesiastés, él hace un resumen y dice: el fin de todo discurso, como el sumum, el tratado ideal, o lo único que cuenta, o lo único que realmente permanece o da sentido a la vida del hombre, es temer a Dios y respetar y amar a Dios. Se toma todo ese libro, y al final, hablando sobre las vanidades de la vida, de correr por las cosas, y nos da una simplicidad muy tremenda. Ahora hemos llegado al capítulo 8, uno de los capítulos más controversiales para muchas personas que todavía no han logrado entender ese proceso de la deidad de Dios, que tiene que ver con el primer mandamiento, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es la personificación de la sabiduría. Seguramente ya han escuchado esa expresión, que se las he compartido muchas veces: la personificación de la sabiduría. Vamos a dejar el capítulo 7, porque el capítulo 7 es un sobreénfasis sobre todo lo que hemos venido hablando en los últimos capítulos,
sobre uno del talón de Aquiles de la sociedad entre hombres y mujeres, que es la parte de la sexualidad, la parte del adulterio, la parte de la fornicación, la parte de la prostitución. Salomón le dedica mucho tiempo a esa parte porque como está escribiéndole a su hijo amado, quiere que su hijo sea sabio y sabe que si eso no se les enseña a los jóvenes, la sociedad empieza mal. ¿Sabían eso? Es desde ahí donde se empieza mal, desde la forma en que se enamoran, la forma en que manejan la sexualidad. Y él hace toda una exposición también de ese tema, de manera que alerta al hombre y diciéndole que, y ustedes lo van a ver más adelante en uno de sus libros que se llama Eclesiastés, perdón, El Cantar de los Cantares, porque Dios es el creador del placer, pero el hombre todo lo trastorna. Bueno, ustedes saben que detrás de todo el desorden siempre hay un protagonista. Y hemos llegado aquí al capítulo 8 de Proverbios, que es extraordinario, porque la sabiduría se personifica. ¿Qué quiere decir se personifica? Es decir, se hace persona, como si hablase, tuviese inteligencia ella misma y vida propia, para que la podamos entender, ¿verdad? Y ahí ustedes están viendo mi pantalla, empieza hablando excelencia y eternidad de la sabiduría. Se personifica también que algunos hacen de esto un dualismo, como si fuera Jesús antes de nacer. Recuerden que Jesús no es eterno. Jesús nació en Belén de Judea. El que es eterno es Cristo, que es una teofanía de Dios. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. ¿Ven ustedes cómo la personifica? No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Y es como una forma de llamar a la humanidad. Y yo creo que está muy vigente hoy para la sociedad. Decirles, oh hombres, oh seres humanos, a vosotros clamo, como si ella supiera la gran carencia que hay de sabiduría para manejar nuestras propias vidas, porque es lo que destruye a esta sociedad, la ausencia de ese respeto hacia Dios, que es el principio de la sabiduría, es lo que está deteriorando a la sociedad. Por eso le dice, oh, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción y vosotros necios entrad en cordura. Ya sabemos que esa palabra simple son las personas emocionales que se dejan arrastrar por las ofertas y los impositivos de este mundo sensorial, por encajar, por ser parte de la tribu. Muchos jovencitas, jovencitos se dejan llevar, muchas personas entran en esos supergrupos que se llaman y terminan reducidos al pecado. Por eso hasta aquí hemos estado leyendo desde el capítulo 1, dice, hijo, cuando te invitaren a pecar, no vayas con ellos, porque es ahí, desde esa niñez, desde esa juventud, desde esa adolescencia, desde donde se van perdiendo los verdaderos pasos, saliéndose de la ruta. Y dice, oí porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas. Ustedes lo van a poder leer con calma en sus casas. Este proverbio es extraordinario, ¿verdad? Voy a ir adelantándome un poco. Dice que el temor de Jehová es aborrecer al mal, ¿verdad? La soberbia y la arrogancia. ¡Wow! Aquí se trata esa altivez, ese corazón duro del ser humano. Él también aborrece la boca perversa, también. Pero dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes. No en vano dice el texto que la mujer sabia edifica su casa. Mala necia, ya ustedes conocen la respuesta. Esa palabra sabiduría es tan hermosa que ayer estaba todavía investigando un poco más y quiere decir sabiduría de sabio, el que sabe cómo manejar las cosas, como les
hay esa fábula por ahí de que el joven se burla del anciano y le dice en una expresión, si tú pudieras, como burlándose un poco del anciano en su ya en la ausencia de vigor, de fuerza, de agilidad, el joven le dice, si tú pudieras, pero el anciano se ríe un poco y le dice, mi hijo, hijito, si tú supieras, porque es cuando han pasado los años, cuando ya sabemos, wow, cuánto me equivoqué, ¿verdad? Y no es para lamentarnos, porque como hemos compartido una frase por ahí, es por esos errores que hoy podemos ser las personas que somos, esa suma de todas esas experiencias, unas buenas y otras quizás no tan buenas. Aquí está el reconocido texto. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar de los que temprano me buscan, que es un texto muy reconocido y que la mayoría o algunos lo interpretan como si fuera la búsqueda de Dios. Y en sí Dios es sabiduría. Lo recuerdan allá en 1 Corintios 1, que es el capítulo 3, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que también significa ya en Juan 1, el Logos. El Logos es palabra y sabiduría de Dios. Y esto parece un tratado, pero hace unos días les he compartido unos audios sobre el talento, sobre el conocimiento, y es lo que está diciendo acá, dice, las riquezas y la honra están conmigo. ¿Por qué? Porque mientras a una persona le toca trabajar todo un día por ganarse X cantidad de dinero, un estratega, un consultor, alguien que tiene sabiduría, un psicólogo, un mentor, puede ganar en una hora lo que ganaría una persona en un día, empieza a volverse esos grandes decanos, esos grandes líderes que se llenan de sabiduría y de conocimiento, se vuelven muy reputados. Y es lo que está diciendo acá. Ven ustedes lo actualizado que es la palabra del Señor y nos está enviando. Y creo que esa es la estrategia que nosotros iremos usando. Que cada uno de ustedes esté muy preparado. Que todos los que hacen parte de esta comunidad, como lo esboza aquel gran líder diciendo que estemos todos preparados para hacer apología, para presentar defensa de nuestra fe. Apología es una palabra griega que significa defender, el arte de defender, de tener postura, criterio y juicio. ¿En qué hemos creído? A quien demande razón de vuestra fe. Entonces dice, mejor es mi fruto que el oro. Por eso este es un pueblo inteligente, es un pueblo que lee, es un pueblo que saca tiempo para meditar, es un pueblo que hace alto para escribir. Ayer les compartía unos textos sobre la necesidad de analizarnos en el día a día, dedicarnos tiempo para mirar, como lo hizo el salmista David, examíname. No nos examinamos, vamos muy deprisa, estamos mirando al entorno, pero no a nosotros mismos. Y quizás eso sea lo que nos está faltando. Miren lo que dice, mejor es mi fruto. Hace unos días también les compartí un audio que dice, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Eso lo dijo Abraham Lincoln. Pero miren este proverbio como está escrito acá, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado y mi rédito, es decir, mi interés, mi ganancia, mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. La sabiduría permite tener hogares firmes, hijos responsables, esposos fieles, que reverenciamos a Dios, esposas también en la misma posición. Así que Salomón está diciendo, esto es la sabiduría práctica para la vida, porque puedes que tú seas muy consagradito y vayas a la iglesia, pero si no aplicas la sabiduría, esa te va a pasar la factura. Así va a suceder. Así seamos cristianos y si seguimos siendo emocionales, si no controlamos nuestras emociones a la hora de comprar cosas, a la hora de meternos en negocios, que si les cuento mis experiencias de toda la vida, es donde hemos cometido muchas veces ligerezas y después nos lamentamos. Para eso estamos, para aprender y para enmendar y para caminar por esas líneas. Por eso la palabra del Señor es muy sabia cuando dice que ante las canas te inclinarán.
te inclinarás y las respetarás. Ahora dice este texto tan maravilloso ya para ir dándole forma a lo que es la personificación. Algunas personas han logrado interpretar que es Jesús hablando con Dios. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antigua, antes de sus obras eternamente, tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen collados. Y aquí empieza todo como si en la creación de este vasto y complejo y maravilloso universo, la sabiduría hubiese estado creando eso. Ella se personifica, dando a entender el poder tan grande que hay en la sabiduría para construir vidas, para construir emociones sanas, para construir hogares sanos, para construir empresas, para construir países, naciones. La sabiduría está aquí personificada, pero no es que ella sea una persona, es como un atributo de Dios, como decir, yo soy inteligente, yo soy sabio. Es algo intrínseco que es parte de mí. No es una persona, es un atributo personal como la sabiduría. Les voy a colocar un ejemplo de lo que significa una personificación para recordar un tema que ya hemos tratado muchas veces los sábados, pero les voy a compartir un ejemplo para que ustedes puedan tener claridad y que puedan quizás dilucidar o aclarar alguna creencia referente a que pueden ser dos personas y tengamos claridad que es una personificación. Y es como la palabra lo entraña, dar forma de persona a algo para que lo podamos entender. Voy a leerles este texto, creo seguramente están viendo mi pantalla, yo la estoy viendo acá en mi teléfono. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Ven ustedes lo que significa dar vida a una idea, a un concepto abstracto o a una deidad para que la podamos conocer? Si le pidiéramos a nuestra mente que hiciera un esbozo, que recreara esto que estamos leyendo, colocarías a tu mente en un gran problema porque ella no va a tener cómo construir que la misericordia, que es un concepto, y la verdad, que es otro concepto, se encuentren. Como si, ¿qué quiere decir ese texto? Que se encontraron, salieron corriendo y se vieron de lejos y se dijeron, oh, la misericordia. Y la verdad también le dijo, oh, verdad, ¿cómo estás? Y se encontraron y después la justicia también se unió y se encontraron cuatro personas. Se encontraron la misericordia y la verdad, la justicia y la paz. Se besaron. No, se dan cuenta lo extraordinario de entender la palabra de Dios para que se nos caigan algunos mitos. No es que sean personas, es que son personificaciones para que una mente como la nuestra, que necesita unos elementos de educación, de lenguaje, lo pueda entender. Entonces, así como la misericordia y la verdad se encuentran, así como la justicia y la paz se besan, dándoles forma de persona, asimismo la sabiduría se personificó ahí y es ella la que empieza a hablar. Él me poseía en el principio, con él estaba yo ordenándolo todo. Aquí les voy a dejar otra perlita. Por eso cuando ustedes dicen que el Espíritu Santo viene a mí, pues es una personificación de Dios de acuerdo a mi humanidad para que yo pueda tener la dosis personal espiritual que necesito desde la porción espiritual. Y si no, entonces tendríamos a otra persona aquí y tendríamos a Cristo acá, ¿no? Cada Dios que nos conoce sabe que necesitamos respirar, que necesitamos alimento y cada elemento nos contribuye a nuestro bienestar. Asimismo, Dios encuentra la forma de comunicarse con nosotros para que en ese elemento vital que reposa en nosotros, que es la chispa divina, que es Dios, que es una esencia espiritual, pues hable de espíritu a espíritu. Por eso ustedes encuentran en el capítulo 8 del libro de Romanos como que el espíritu le dice a nuestro espíritu. Se dan cuenta que es otra personificación. Entonces ustedes dirían, ¿y cómo será esa relación? El espíritu de Dios hablando con el mío. Hola, Gio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Te vas a portar bien hoy? No. Se dan cuenta esta lógica tan hermosa cuando nuestra mente la empieza a entender, sino que es la forma en que Él me hace saber que va a estar conmigo. Y ahí en ese capítulo 8 dice que ni siquiera a veces sabemos cómo orar,
Nosotros queremos orar porque todavía somos un poco carnales y queremos estarle pidiendo a Dios muchas cosas materiales y está bien, pero por allá en la última, como cuando uno le dice al papá, papito, y además regálame esto. Pero nuestra oración siempre debe ser esa relación con Él, que podamos permanecer y que además muchos lo conozcan. Ese texto de Romanos 8 dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y es como un susurro al intelecto nuestro para que nosotros podamos entrar en luz. La sabiduría. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Yo quiero vivir en sabiduría. ¿Cómo te va a ti con este espacio de este capítulo 8, donde Dios dice, yo amo a los que me aman, pero es la sabiduría. Si tú me buscas, yo me dejo encontrar de ti. ¿No les parece a ustedes grandioso que, que nos diga que tenemos que buscarla? Pero nos parece como si fuera, ¿dónde voy y la encuentro? ¿Verdad? Como esa personificación. Bueno, ahora he podido tener mi biblioteca, la he ido organizando acá. La sabiduría nos va a demandar primero acercarnos a Dios, porque Él dice que es ahí donde yo encuentro la fuente y es donde Él da la inteligencia, y por eso coloca el ejemplo. Todo esto que está creado es hecho por la sabiduría. Pero no solamente se la da a los hijos de Dios. Si ustedes leen un capítulo, creo que es el capítulo 4 de Efesios, no lo recuerdo muy bien ahora, donde dice que Él, bajando a las partes más profundas, llevó cautiva la cautividad. Y dice que y dio dones a los hombres, dio dones a los rebeldes, aún a personas que no estén caminando en las cosas de Dios. Hay mucha sabiduría en ellos también. Dios es muy demócrata en darle a todos la oportunidad, así como nosotros podemos elegir a Dios. Amigos, líderes y hermanos, hagamos un alto y amemos la sabiduría. La sabiduría es dejar de correr y cada mañana empezar a hacer un inventario personal con Dios y decir, pensar en nosotros, en esa sabiduría. Personifícala y también habla con ella y dile, bueno, sabiduría, ¿cómo me vas a ayudar hoy? ¿Cuántos roles tengo hoy? Bueno, hoy voy a ser, soy tu hijo, entonces lo primero que voy a hacer pues, es dedicarte tiempo a ti, hacer mi devocional y además voy a leer tu palabra, pero además voy a tener en cuenta algo, voy a vivir en conciencia. ¿Cómo te gustaría a ti que yo viviera hoy? Y él te va a responder automáticamente, revisa tu contexto. Y ahí se encarna el primer mandamiento, ama a tu prójimo. Wow, aquí está mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mis primos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Amarlos, así de sencillo. Entonces, hoy voy a vivir en conciencia y voy a amar a mi esposa y voy a ser alegre. También puedes hacer hoy como sabio decir, yo tengo una emocionalidad, mis pensamientos en la mañana me atrapan, empiezo a pensar muchas cosas para dónde va el mundo, pero yo hoy voy a determinar ser alegre. Y de esa manera nosotros también personificamos la sabiduría. ¿Ven ustedes cómo Dios tiene todo diseñado de una manera en que lo que más es más valioso para nosotros es la salvación de nuestras almas? Pero podemos vivir una vida muy desastrosa acá, peleando, medrosos, tímidos, estresados, angustiados, o vivir sabiamente. Así que, Señor, te damos gracias. Enseña a tu iglesia, enseña a tu pueblo a vivir sabiamente, a pensar, a analizar, a entender cómo actuarías tú en cada una de las situaciones que tengo que enfrentar este día. Te damos gracias por estas hermosas familias que están aquí conectadas, alrededor de 40 dispositivos, para que tú seas dándonos esa sabiduría, para que ahora seamos más tranquilos, pensar más, respirar más, ser más rápidos para escuchar, ser sabios para responder, ser sabios en el tono con el que respondemos y muy lentos para enojarnos, porque la vida es un espectáculo, es como un violín al cual podemos afilar las notas a través de tu palabra. Hoy es un día de bendición. Amén y amén.